Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los secretos, las polémicas y, por supuesto, las pasiones que se viven dentro y fuera de la pantalla. Hoy prepárense para un vídeo que va a dar mucho de qué hablar, porque nos sumergimos en el universo de Can Yaman y Demet Özdemir, dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, y nos adentramos en un tema jugoso que se prometieron realmente estos dos, y porque la verdad, a veces, puede ser más intrigante que la ficción. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, no quiero dejar pasar la oportunidad de darles la bienvenida a todos los que son nuevos por aquí. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos semanalmente, y así estar al día con todas las novedades del mundo turco. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos al lío. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir formaron una de las parejas más icónicas de la televisión turca gracias a la serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. La química entre ellos era innegable, la conexión era palpable, y el público se enamoró perdidamente de esta pareja. Y claro, la pregunta que todos nos hicimos en su momento y que sigue resonando hoy es, ¿era todo actuación, o había algo más? ¿Se enamoraron en la vida real? Y si es así, ¿qué pasó realmente entre ellos? El rodaje de Erkenci fue una auténtica locura. Las grabaciones eran largas e intensas y la presión era enorme. El éxito de la serie y por tanto el éxito de Can y Demet dependía en gran medida de la magia que lograban transmitir en pantalla. Y esa magia, señores y señoras, era innegable. En las escenas se miraban, se tocaban, se reían y parecía que realmente estaban viviendo una historia de amor. Incluso fuera del set, los rumores sobre un posible romance entre ellos corrían como la pólvora. Fotos, vídeos, declaraciones, todo alimentaba las especulaciones. Recuerdo perfectamente la época en que la serie estaba en su apogeo. Las redes sociales explotaban con comentarios, teorías y análisis de cada gesto, cada mirada, cada publicación de Can y Demet. Los fans, como siempre, deseaban desesperadamente que su amor ficticio se convirtiera en una realidad. Y bueno, la verdad es que por un tiempo, todo apuntaba a que eso podría ser posible. Hubo rumores de citas secretas, de salidas nocturnas, de regalos especiales. Todo parecía indicar que la relación entre Can y Demet iba más allá de la amistad. Incluso en algunas entrevistas, ambos dejaron caer pistas que alimentaban las esperanzas de los fans. ¿Recordáis esas miradas cómplices? Esas risas nerviosas. Esos comentarios ambiguos sobre su relación. Todo contribuía a crear un aura de misterio y romanticismo que mantenía a todos enganchados. Era una época de oro para el shipping, ese término que describe la práctica de desear que dos personajes o personas estén juntos. Y en el caso de Can y Demet, el shipping fue a niveles estratosféricos. Pero como suele pasar en estos casos, la verdad es mucho más compleja de lo que parece. Con el tiempo las aguas se calmaron, los rumores se diluyeron, y la relación entre Can y Demet pareció enfriarse. No hubo una confirmación oficial de romance, ni tampoco una ruptura pública. Simplemente la magia desapareció, y cada uno siguió su camino. Y es aquí donde la intriga se vuelve aún más fascinante. ¿Qué sucedió realmente entre bambalinas? ¿Qué promesas se hicieron, explícita o implícitamente, en el fragor de ese éxito arrollador? Ahora, volviendo al meollo del asunto, ¿qué se prometieron Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta, como suele suceder, es multifacética y llena de matices. Aunque nunca hubo una declaración explícita de amor, lo que sí es seguro es que ambos compartieron una conexión muy especial, una complicidad que trascendió el rodaje de la serie. Es importante recordar que además de actores, son seres humanos con emociones, ambiciones y expectativas. Y el contexto en el que se conocieron, el éxito meteórico de Erkenci y la presión constante de los medios y los fans, seguramente influyó en la dinámica de su relación. Lo que podemos inferir, basándonos en entrevistas, declaraciones de personas cercanas y en la propia observación de su comportamiento, es que en el contexto del éxito arrollador de Erkenci seguramente se prometieron. **1. Apoyo mutuo y lealtad profesional **. En un mundo tan competitivo como el de la actuación, es crucial contar con el apoyo de tus compañeros. Can y Demet, al ser los protagonistas, dependían el uno del otro. Se prometieron lealtad, colaboración y apoyo en el set. Necesitaban confiar en la otra persona para dar lo mejor de sí mismos. Imaginen la presión,
largas jornadas de rodaje, guiones exigentes, la necesidad de memorizar textos y transmitir emociones, y todo esto bajo la atenta mirada de miles de personas. El apoyo mutuo era vital para sobrevivir y prosperar. La lealtad profesional, en este sentido, implicaba protegerse mutuamente de las presiones externas, de los posibles roces en el set y de cualquier intento de sabotaje. Era, en esencia, un pacto de equipo. *2. Discreción, a su manera ***. A pesar de los rumores, ambos entendían la importancia de mantener cierta privacidad. Prometerse discreción no significaba negar la conexión, sino más bien, no exponerla públicamente de manera excesiva. No querían, o no podían confirmar ni negar nada de forma oficial, protegiendo así, su posible romance. La discreción, en este caso, se convirtió en una estrategia de protección. Evitar declaraciones contundentes les permitía controlar la narrativa, mantener el misterio y, sobre todo, proteger su imagen pública y su incipiente relación. Era una forma de decir, no vamos a hacer público lo que sucede entre nosotros, al menos no por ahora. Y este no por ahora es precisamente lo que alimentaba la esperanza de los fans y la especulación de los medios. *3. Disfrutar el momento *. Ambos estaban viviendo un momento de gran éxito y reconocimiento. Seguramente se prometieron disfrutar al máximo de esta etapa, de la fama, de la experiencia de trabajar juntos y del cariño del público. Era una época dorada y querían vivirla intensamente. Disfrutar el momento, era una forma de abrazar el éxito y la fama. Implicaba dejarse llevar por la euforia, celebrar los logros y, sobre todo, disfrutar de la compañía del otro. Era una promesa de vivir el presente sin preocuparse demasiado por el futuro. Y en el contexto de una serie de televisión, donde la inmediatez y la adrenalina son constantes, esta promesa era esencial para mantenerse a flote. *4. Mantener una buena relación, pase lo que pase *. Esto es fundamental. Aunque la relación fuera más allá de la amistad, sabían que debían seguir siendo profesionales y mantener una buena relación por el bien de la serie y por el respeto mutuo. Esto implica, incluso si las cosas no funcionaban sentimentalmente, priorizar el trabajo en equipo y no dejar que los sentimientos personales interfirieran. Esta promesa era la más difícil de cumplir, porque implicaba gestionar las emociones, los sentimientos y las expectativas. Era una promesa de madurez y profesionalismo. Y lamentablemente es en este punto donde muchas relaciones fracasan, porque mantener una buena relación, cuando los sentimientos cambian, es una tarea ardua y complicada. Pero, ¿y las promesas no dichas, las que se intuyen entre líneas? Ahí es donde entra la especulación, y donde el misterio se vuelve más interesante. ¿Se prometieron amor eterno? ¿Se prometieron un futuro juntos? Es probable que en el fragor del momento, en la vorágine del éxito y la pasión, se hicieran promesas implícitas, promesas que quedaban suspendidas en el aire, en las miradas, en los gestos. Promesas que tal vez nunca llegaron a materializarse. Quizás se prometieron un futuro que nunca llegó a concretarse. Quizás imaginaron una vida juntos, un amor duradero, una historia que trascendiera la pantalla. Pero la realidad, como siempre, es mucho más compleja. La realidad es que en la vida real, las promesas no siempre se cumplen. Las relaciones cambian, las personas cambian, y los caminos se separan. Y eso es lo que aparentemente ocurrió con Khan y Demet. Las circunstancias, la presión mediática, sus propias expectativas, y quién sabe qué más, hicieron que la relación tomara un rumbo diferente al que quizás habían imaginado al principio. La fama a veces puede ser una jaula dorada. La presión de los medios, la expectación de los fans, y las exigencias del trabajo pueden afectar profundamente a las relaciones personales. Y en el caso de Khan y Demet, todo esto se multiplicó por 10. Después del éxito de Erkencikus, cada uno continuó su carrera. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, protagonizando series en Italia y otros países. Demet Özdemir siguió cosechando éxitos en Turquía. Ambos han seguido caminos profesionales muy diferentes, pero con mucho éxito. La distancia física, el ritmo frenético de trabajo y, quizás, la falta de una declaración oficial, contribuyeron a que la relación entre ellos se enfriara, y a que cada uno tomara su propio camino. La vida, al final, es un constante cambio. Y aunque duela a veces, el mejor camino es separarse y seguir adelante. No obstante, la conexión que compartieron, la chispa que encendieron en la pantalla,
y la legión de fans que los adoran como pareja, siempre permanecerán en la memoria colectiva. Y aunque el romance que muchos soñaban no se materializó en la vida real, su legado en Erkenci-Kuş es imborrable. La magia de la serie, la química entre ellos y la historia que contaron, son elementos que perdurarán en el tiempo. Y aunque no hayan terminado juntos, su paso por la serie dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Ahora bien, profundicemos en algunos de los factores que pudieron influir en la evolución de su relación. ***** La presión mediática ****, el éxito de Erkenci-Kuş convirtió a Can y Demet en el centro de atención. La prensa, las redes sociales y los fans analizaban cada uno de sus movimientos, lo que generó una gran presión sobre ellos. La especulación sobre su relación se intensificó, lo que dificultó que pudieran llevar una vida privada normal. Era como si tuvieran que vivir su relación bajo la lupa constante del público. Las expectativas de los fans los fans de Erkenci-Kuş deseaban que Can y Demet fueran pareja en la vida real. Esta expectativa a veces puede ser abrumadora y puede afectar la dinámica de la relación. Los actores sienten la presión de cumplir con las expectativas del público, lo que puede distorsionar su propia percepción de la relación. La incompatibilidad en sus personalidades aunque la química entre ellos era innegable en la pantalla, es posible que en la vida real, sus personalidades fueran incompatibles. Las diferencias en sus gustos, sus valores y sus aspiraciones pueden haber dificultado la construcción de una relación duradera. Las prioridades profesionales ambos tenían una carrera exitosa y ambiciones profesionales. Es posible que sus prioridades profesionales hayan entrado en conflicto, dificultando que pudieran dedicar el tiempo y la energía necesarios para mantener una relación sentimental. La falta de una comunicación abierta la comunicación es fundamental en cualquier relación. Es posible que en el contexto de la fama y la presión, no hayan podido comunicarse abiertamente sobre sus sentimientos, sus necesidades y sus expectativas. El miedo al fracaso el miedo al fracaso, especialmente en una relación tan expuesta, puede haber influido en sus decisiones. Es posible que hayan temido que su relación fracasara, lo que generaría aún más especulación y crítica por parte del público. La madurez emocional la madurez emocional juega un papel crucial en cualquier relación. Es posible que en el momento en que se conocieron, no tuvieran la madurez emocional necesaria para afrontar los desafíos de una relación sentimental en el contexto de la fama. En conclusión, la verdad sobre lo que se prometieron Can Yaman y Demet Özdemir es compleja y probablemente nunca la sabremos del todo. Lo que sí podemos afirmar es que compartieron una conexión muy especial, una complicidad que trascendió el rodaje de la serie. Y aunque las promesas no se cumplieran en el sentido romántico, la experiencia de trabajar juntos, el éxito de Erkenci-Kuş y el cariño del público son logros que nadie les puede quitar. Su historia, aunque no haya tenido el final que muchos esperaban, es un testimonio del poder de la química, la pasión y la conexión humana. Es importante recordar que al final del día, Can Yaman y Demet Özdemir son personas. Y como tales tienen derecho a su privacidad, a sus decisiones y a vivir sus vidas como mejor les parezca. Es fácil dejarse llevar por la fantasía y la especulación, pero es fundamental respetar sus decisiones y su privacidad. En definitiva, la historia de Can y Demet es un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas y que el amor, a veces, es fugaz. Pero también es un recordatorio de que la magia puede existir, incluso si no perdura para siempre. Y aunque no hayan terminado juntos, su paso por Erkenci-Kuş dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca y en el corazón de sus fans. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. ¿Qué les pareció el análisis? ¿Creen que hubo algo más entre Can y Demet? ¿Qué promesas creen que se hicieron? Los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus opiniones y a debatir sobre este tema tan apasionante. Me encanta leerlos. Quiero saber qué piensan ustedes, cuál es su teoría, qué creen que realmente pasó entre ellos. ¿Creen que hubo amor de verdad? ¿O todo fue una estrategia de marketing? Déjenlo en los comentarios. Recuerden que pueden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, y compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho.
Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y así estar al día con todas las novedades del mundo turco. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.